Bienvenidos a nuestro estudio bíblico semanal, amados hermanos y hermanas en la fe. Este día nos emociona sumergirnos en las profundidades de la palabra de Dios y explorar el capítulo 4 del libro de Génesis. En esta porción, exploraremos las historias de Caín y Abel, sus ofrendas ante el Señor y las lecciones valiosas que podemos aprender de sus experiencias. Acompáñenos mientras el pastor Clark Vanweck nos guía a través de este capítulo y nos ayuda a comprender cómo las decisiones y las acciones de estos personajes impactaron sus vidas y la historia de la humanidad. A medida que examinamos sus historias, nos desafiamos a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y cómo podemos cultivar una fe sólida y una relación cercana con Dios en medio de los desafíos de la vida. Queremos que este estudio sea una experiencia interactiva y enriquecedora. No duden en compartir sus observaciones, preguntas y comentarios mientras profundizamos en la palabra. Juntos, aprenderemos más acerca del amor y la misericordia de Dios, así como la importancia de caminar en la fe y la obediencia. Prepárense para un tiempo de crecimiento espiritual y comunidad en Alimenta Nuestra Fe. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 4 del libro de Génesis. Hemos dividido el libro de Génesis en dos secciones muy simples. Los capítulos del 1 al 11 tratan sobre 4 eventos principales, y los capítulos del 12 al 50 se centran en 4 personas principales. Los 4 eventos principales son la creación, la caída, el diluvio y la dispersión. Las 4 personas principales son Abraham, Isaac, Jacob y José. Hasta ahora, hemos examinado ese primer evento importante en los capítulos 1 y 2, que trata sobre la creación. La última vez que estuvimos juntos, analizamos el capítulo 3, que inició el segundo evento principal, la caída, que abarca los capítulos 3, 4 y 5. Vimos cómo Eva fue tentada por Satanás y cayó en el pecado, mientras que Adán simplemente desobedeció al Señor. Y, por supuesto, ambos culparon a Dios por su pecado. Dios se acercó a Adán y le preguntó, «Adán, ¿has comido del árbol?» Y él respondió, «Señor, fue esa mujer que hiciste». Culpó a Dios, y luego, por supuesto, Dios se apareció a Eva y le hizo la misma pregunta. Ella dijo, «Bueno, Señor, fue esa serpiente que hiciste». Vimos cuán fácilmente culpamos a Dios por nuestros pecados en lugar de asumir la responsabilidad por ellos nosotros mismos. Ahora, al llegar al capítulo 4, todavía estamos tratando con el segundo evento principal, la caída. En este capítulo, vemos las consecuencias de la caída al observar el conflicto entre Caín y Abel. Es una historia muy conocida, sin duda todos saben la historia de Caín y Abel. Si están tomando notas esta noche y desean esquematizar estos próximos 26 versículos, vamos a examinar 8 aspectos relacionados con el conflicto entre Caín y Abel. Número 1 y de manera bastante simple, tenemos el nacimiento de Caín y Abel. Observen los versículos 1 y 2. En el versículo 1 del capítulo 4, dice, conoció Adán a su mujer Eva. Esto habla de cómo se unieron y consumaron su matrimonio físicamente. Adán conoció a su mujer Eva, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido un varón del Señor. Eso es lo que significa Caín, adquirido o posesión. Aquí se traduce como he adquirido. Luego dio a luz otra vez, esta vez a su hermano Abel, que significa respirar o aliento. Ahora, Abel era pastor de ovejas, mientras que Caín era labrador de la tierra. Así que Caín cultivaba la tierra y Abel cuidaba de las ovejas. Y encuentro esto muy interesante porque aquí mismo, al principio, vemos cómo estos dos hombres tomaron caminos diferentes. Desde el principio, comenzamos a ver la naturaleza rebelde de Caín. ¿Por qué? Bueno, porque se inclinaba hacia la tierra, cultivando cosas en la tierra. Era un labrador de la tierra. Y recuerden, la tierra estaba maldecida. Por otro lado, Abel, en contraste con Caín, cuidaba de las ovejas. Se inclinaba hacia el plan original de Dios para el hombre, que era tener dominio sobre los animales. Es interesante cómo incluso al principio vemos cómo las dos naturalezas comienzan a desarrollarse en estos dos hombres. Uno toma un camino y el otro toma otro camino. Lo cual nos lleva al segundo punto. No solo el nacimiento de Caín y Abel, sino también la presentación de las ofrendas.
Observen el versículo 3 y el comienzo del versículo 4. En el versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de ellos. Ambos hombres trajeron una ofrenda al Señor. Algún tipo de ofrenda sacrificial a Dios. Ahora podrían preguntar, Clark, ¿cómo supieron que debían traer una ofrenda a Dios? ¿Cómo sabían que debían traer algún tipo de ofrenda sacrificial al Señor? Bueno, la respuesta es que no lo sabemos. Bueno, Clark, ¿qué sabes entonces? Sé que la ley no llegó hasta el año 1445 a.C. ¿Hace cuánto fue eso desde aquí? No lo sé. No tenemos referencias de tiempo para relacionarlo. Pero sin duda pasó mucho tiempo después. Entonces, ¿cómo se les ocurrió la idea de una ofrenda? Bueno, la Biblia no nos lo dice expresamente. Algunos creen que Dios les dijo que trajeran una ofrenda y simplemente no se registró en las Escrituras. Otros creen que podría ser que siguieron el ejemplo de Dios. ¿Recuerdan cuando Él les proporcionó túnicas a Adán y Eva? Mató a un animal para obtener las pieles y hacer las túnicas, algunos creen eso. No lo sé. Podría ser, existe una fuerte posibilidad de que algo dentro de ellos los motivara a traer una ofrenda al Señor. Algo los estaba impulsando, algo los estaba persuadiendo internamente. Creo que podría ser el caso, porque en el libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, Salomón dice que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Aparentemente, todos nosotros tenemos este anhelo eterno en nuestro corazón. ¿Para qué? Bueno, para adorar. De hecho, Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 20, que tú y yo fuimos creados en vanidad. Hay un vacío en nuestro corazón, podríamos decir que hay un vacío en nuestra alma. Eso nos lleva y nos impulsa a adorar algo o alguien. Porque la verdad es que todos adoramos algo o alguien. Si no estamos adorando a Jesucristo, estamos adorando algo o alguien más. Tal vez sea una posesión, tal vez sea una posición, tal vez sea el poder. Cualquier cosa que adoremos que no sea Jesucristo es idolatría. Puede haber una excepción con los nietos, no estoy seguro. Creo que encontraré eso en algún lugar de las Escrituras, dame un poco de tiempo. Solo bromeo. Pero creo que podría ser ese anhelo interno de adorar. Y ellos sabían de la presencia de Dios, no hay duda de que Adán y Eva les hablaron sobre esto. Y creo que eso es cierto para todos nosotros. Y la opción para ti y para mí es que podemos adorar al Señor o podemos adorar la idolatría. Sea lo que sea. No hay punto intermedio. No creo que haya un término medio en esta área. Ahora, no digo que no podamos divertirnos y disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado. Eso no es lo que estamos diciendo en absoluto. Lo que sí digo es que necesitamos poner a Jesucristo en primer lugar y ante todo. Volviendo a Génesis capítulo 4, pasemos a un tercer asunto. Hemos observado el nacimiento de Caín y Abel y la presentación de las ofrendas. Número 3. Esto es muy interesante y se relaciona con una mejor ofrenda. Miren en medio del versículo 4. Génesis 4, 4 dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. La palabra miró con agrado aquí en hebreo lleva la idea de observar o contemplar. Ya sea mirando algo con un ojo de aceptación o mirándolo con un ojo de rechazo. Y aquí, interesantemente, Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Pero nota cuidadosamente, familia, no se trataba solo de la ofrenda, sino que se trataba de la persona que hacía la ofrenda. ¿Captaron eso? Vean nuevamente el versículo 4. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Así que aparentemente no se trataba solo de la ofrenda, sino de la persona que hacía la ofrenda. ¿Pregunta? ¿Por qué Dios rechazó a Caín y su ofrenda? Hay quienes proponen todo tipo de ideas interesantes sobre por qué Dios rechazó a Caín y su ofrenda. Una teoría va así, Caín era labrador de la tierra, y algunos dicen que fue porque la ofrenda de Caín fue un producto de lo que él hizo. Labró la tierra, por lo tanto, fue una obra de sus manos o una obra de la carne.
Y Dios no acepta la obra de la carne, solo la obra del Espíritu. Otros dicen, no, fue porque la ofrenda venía de la tierra. Y, por supuesto, ¿la tierra estaba cómo? Maldita. Escuché a un pastor decir, no sé por qué, la Biblia no lo dice. Estoy aquí para decirles que sé exactamente por qué la ofrenda de Caín fue rechazada. Pasemos a Hebreos capítulo 11. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice exactamente por qué la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín fue rechazada. ¿Están listos para esto? Fue por fe. Sí, fue por fe. Miren Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice, por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla. ¡Wow! ¿Por qué se aceptó a Abel y su ofrenda? ¿Y se rechazó a Caín y su ofrenda? Porque Abel lo ofreció por fe. Por fe lo trajo ante Dios. Así que no tenía nada que ver con la ofrenda, ya fuera un cordero del rebaño o frutos de la tierra. No tenía nada que ver con la ofrenda, tenía todo que ver con la fe. Y en el caso de Caín, una falta de fe. Pero en el caso de Abel, él trajo la ofrenda a Dios por fe y según el versículo 4 dice, era justo. ¿No es interesante? Al igual que Abraham, ¿recuerdan Génesis 15, 6? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo se hicieron justos los santos del Antiguo Testamento? Por fe. De la misma manera que tú y yo somos hechos justos, por fe. Fe en la obra terminada de Cristo en la cruz. Dicen, está bien, Clark, entendido, pero ¿por qué es tan importante esto? La razón por la que esto es tan significativo es porque no tiene nada que ver con la ofrenda, sino todo que ver con el motivo detrás de la ofrenda. ¿Ves? La fe de Abel en Dios se relaciona con el motivo. ¿Por qué Abel trajo una ofrenda a Dios? Él tenía fe. ¿Y por qué Caín? Lo hizo como una especie de observancia religiosa. Pensando de alguna manera que podría hacer feliz a Dios o que de alguna manera ganaría puntos al hacer lo correcto. Ahora no me malinterpretes, creo que siempre debemos hacer lo correcto, y ese no es mi punto. El punto es que necesitamos examinar el motivo detrás de nuestras acciones. Porque no se trata de la cantidad, sino de la calidad de nuestras ofrendas al Señor. Porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 13 que todas nuestras obras serán probadas como por fuego, para ver de qué tipo son. Así que todas nuestras obras serán probadas, juzgadas, evaluadas, en base a por qué lo hicimos. Entonces, cuando estemos delante de Dios, tendremos todas estas buenas obras, todas estas buenas acciones, pero en realidad no estará muy interesado en eso. Lo que realmente le importará es por qué lo hicimos. ¿Lo hicimos para ser vistos por los hombres? ¿Lo hicimos por esa palmadita en la espalda, ese proverbial buen trabajo? ¿O lo hicimos por fe, como para el Señor? Jeremías 17, 10. Dios dijo, yo el Señor escudriño el corazón. Todo se trata del motivo, el corazón detrás de la ofrenda. Y creo que eso es muy significativo porque no se trata de lo que damos, sino de por qué lo damos. ¿Por qué estamos dando algo a Dios? ¿Por qué damos ofrendas al Señor? Bueno, me hace sentir bastante bien acerca de mí mismo. Bueno, ya sabes, se espera de mí. Bueno, creo que debería hacerlo. Bueno, sabes que me siento culpable si no lo hago. Escucha, esas son todas las razones equivocadas, simplemente quédate con tus cosas. Dios no lo quiere, Dios no lo necesita. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 9 versículo 7. Dios ama al dador alegre. No des a regañadientes, sino alegremente. Este es un problema importante. Porque si no puedes dar libremente, alegremente, con hilaridad, entonces no des en absoluto. Dios no lo quiere, Dios no lo necesita. Motivo equivocado, corazón equivocado. Será rechazado. Esa es una razón por la que no pasamos una bandeja. La gente me pregunta todo el tiempo, Clark, ¿por qué no recogen una ofrenda? ¿Por qué no pasan una bandeja? Tuve un hombre el domingo pasado, que se me acercó y me dijo, ¿cómo le das dinero a esta iglesia?
Encogí los hombros y me alejé. No hay nada malo en pasar una bandeja, no malinterpretes lo que estamos diciendo. Pero puede volverse problemático porque cuando la bandeja comienza a bajar por el pasillo, de repente sientes obligación. Puede que sientas obligación de dar. Quiero decir, la bandeja está pasando y no quieres parecer tacaño ante la persona de al lado, sabes que tienes que dar algo. Pero eso es dar a regañadientes. Por necesidad. Eso no es dar con hilaridad. O el otro extremo del espectro, la bandeja baja por el pasillo y luego, te lo digo, tu talonario de cheques y tu bolígrafo están justo aquí en tu bolsillo, listos para usar. Y cuando está bajando, lo sacas y lo sostienes y escribes el cheque y lo rasgas para que unas 3 filas puedan escuchar lo fuertes que son tus cheques. Y lo colocas en la bandeja con la cara hacia arriba para que la primera persona a tu lado pueda ver lo maravilloso que eres. Solo quédatelo. Acabas de recibir tu recompensa, la persona a tu lado piensa que eres maravilloso. Se trata de la fe. Fe en Dios. Sabes, se trata de dar por fe. Por eso Abel y su ofrenda fueron aceptados. Ahora, volvamos a Génesis capítulo 4. Pasemos al cuarto punto. Dijimos que había 8. El cuarto asunto involucra ser un gobernante sobre el pecado. Mira al final del versículo 5 en Génesis capítulo 4. Dice, y se enojó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te enojas, y por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Y si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ahora, en el versículo 7 habla de hacer lo bueno. Aparentemente, en este contexto, hacer lo bueno habla de tener fe. Él está enojado porque Dios aceptó a Abel y su ofrenda. ¿Por qué? Porque Abel tenía fe. Abel hizo lo bueno. Porque lo que hizo, lo hizo con el motivo correcto, el corazón correcto, el espíritu correcto. Lo hizo por fe. Esto realmente enojó a Caín. Y Dios lo confronta y le dice, mira, si haces lo bueno, en otras palabras, si dejas de caminar en la carne y caminas en el espíritu, tú también serás aceptado. Pero si no lo haces, versículo 7, el pecado está a la puerta. Y está listo para saltarte encima y gobernar sobre ti. Pero si haces lo bueno, gobernarás sobre el pecado. Ahora, esta es una lección importante para todos nosotros, obviamente. Porque cuando vivimos por fe, estamos haciendo lo bueno. En otras palabras, estamos poniendo nuestra fe en Jesucristo, y su capacidad y su empoderamiento para que gobernemos sobre el pecado. Esto es un problema importante. ¿Alguna persona aquí peca de casualidad? Bueno, 5 de nosotros, bien. El resto de ustedes son mentirosos. Pero la verdad del asunto es que todos pecamos. Todos caemos en falta de la gloria de Dios. Pero el pecado no necesariamente gobierna sobre nosotros. No tiene poder, dominio sobre nosotros. Eso es lo que la Biblia me dice en Romanos capítulo 6 versículo 14. Pablo dijo que el pecado ya no tiene dominio sobre ustedes. Ya no tiene poder, autoridad, sobre ustedes. Ya no los controla. Ya no los manipula. Ya no los hace hacer las cosas que solían hacer. Pablo dijo en Romanos 8:2, somos libres de la ley del pecado. Tú y yo hemos sido completamente equipados por Cristo mismo y empoderados por el Espíritu Santo. Para ser más que vencedores, Romanos 8:37. Para poder caminar victoriosamente en esta vida. Sí, tropezaremos de vez en cuando, sí, quedaremos cortos, sí, meteremos la pata. No hay duda al respecto. Solo pregúntale a tu cónyuge y te dirán muy rápido que esto es cierto. Pero no es un hábito, una forma continua de vida. Cuando metemos la pata, el Espíritu Santo nos convence Juan 16:8, y de repente nuestros ojos se abren al hecho de que lo que hicimos está mal. Y ahora nos volvemos hacia el Señor, confesamos, nos arrepentimos, nos ponemos bien con Dios y con suerte no volvemos a hacerlo. Y todo se trata de fe en Cristo. Y su capacidad para capacitarnos para hacer precisamente eso. De vuelta a Génesis capítulo 4. Pasemos al quinto asunto.
Y eso implica el hermano matando al hermano. Mira el versículo 8. Dice, entonces Caín habló con su hermano Abel, y sucedió que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra Abel su hermano y lo mató. Así que la depravación con respecto a la caída del hombre se realiza plenamente aquí en el asesinato de Abel por Caín. Ahora esto se convierte en un evento muy significativo, no solo porque es el primer asesinato mencionado en las Escrituras, sino porque tiene que ver con nosotros. Vayan a Primera de Juan capítulo 3 por un momento, por favor. Caín sin duda estaba celoso de Abel debido a su aceptación de Dios y la ofrenda. Los celos llevaron a la ira llevó al odio, el odio llevó al asesinato. Y aquí en Primera de Juan capítulo 3, Juan nos dice que tú y yo debemos tener mucho cuidado con el mismo problema. No necesariamente porque cometeremos un asesinato físico, pero por el odio, que conduce a eso. Mira el versículo 10. Permíteme mostrarte lo que queremos decir. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, Caín y Abel. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Las obras de Abel eran justas porque las hizo por fe. Las de Caín no lo eran, por lo tanto, eran malas. No te maravilles, hermanos míos, si el mundo los odia. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. El que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permaneciendo en él. ¿No es interesante? Así que no se trata del acto físico de matar a alguien. Se trata del odio que tenemos en nuestro corazón hacia alguien. Ahora, me doy cuenta de que aquí nadie odia a nadie más. La gente en otras iglesias tiene este problema. Pero ya sabes, hay algunas personas difíciles por ahí, ¿verdad? Estamos tratando con personas en el mundo y pensamos, sabes, vaya. Aún peor cuando es otro creyente. La Biblia dice, no odies a tu hermano. Está bien estar enojado, Efesios nos lo dice, pero no peques. No dejes que la ira se convierta en odio, porque en última instancia es asesinato en el corazón. De hecho, eso es lo que dijo Jesús. Dijo que todo se trata del corazón. No se trata necesariamente de lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. De vuelta a Génesis capítulo 4. Pasemos al sexto asunto. Hemos visto el hecho del hermano matando al hermano. Pero ahora, número 6, echemos un vistazo a la benevolencia de Dios. Me encanta esto en los versículos 9 y 10. De vuelta en Génesis 4, mira el versículo 9. Dice, y el Señor dijo a Caín, después de que mató a su hermano Abel, ¿dónde está Abel tu hermano? Ahora, por supuesto, esto no se debe a que Dios no supiera lo que había sucedido. Por favor, no imagines a Dios allá arriba rascándose la cabeza pensando, me pregunto qué le pasó a Abel. No, le está haciendo esta pregunta a Caín por una razón. Y él, Caín, dijo, no lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Un juego de palabras interesante. Recuerda que Abel era un guardián de ovejas. Y él está diciendo, ¿acaso soy su guardián? ¿Es él mi oveja? ¿Me entiendes? Y luego Dios dijo, ¿qué has hecho? La segunda pregunta. Y luego Dios, obviamente sin respuesta de Caín, dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¡Wow! Ahora estas dos preguntas se le hacen a Caín para darle la oportunidad de confesar y la oportunidad de arrepentirse. Y realmente señala la benevolencia de Dios. El amor de Dios, la misericordia de Dios. Dios desea que todos nosotros confesemos y nos arrepintamos cuando metemos la pata. Ahora, Caín metió la pata en grande, mató a su hermano. Pero Dios todavía le ofrece una oportunidad de enderezarse. De confesar y arrepentirse de su pecado y apartarse del pecado. Y esa es la misma oportunidad que Dios nos da a todos nosotros. Dios no quiere que continuemos en el pecado.
Es paciente con nosotros, eso es lo que dice la Biblia en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere de todos nosotros, quebrantados y contritos, Salmo 51. Humillados delante de Él, diciendo, Dios, sabes que metí la pata. Necesito confesar mi pecado, 1 de Juan 1:9. Cuando lo hacemos, Él nos limpia de nuestro pecado y de toda injusticia. Y eso es la benevolencia de Dios hacia Caín. ¿Qué Dios tan misericordioso servimos? Bueno, pasemos al séptimo asunto. El séptimo tema involucra el subproducto del pecado. Esto está en los versículos 11 al 24. Mira el versículo 11. Entonces, ahora, Dios hablando a Caín, serás maldecido de la tierra. Vaya. Que ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labres la tierra, ya no te dará su fuerza. Esa es la primera parte de la maldición. Fugitivo y errante serás en la tierra. Esa es la segunda parte de la maldición. Así que Caín recibe una doble maldición. La tierra no producirá nada para él y él tendrá que vagar continuamente sin rumbo por la tierra, como un errante. Y Caín, versículo 13, le dijo al Señor, mi castigo es mayor del que puedo soportar. En otras palabras, esto no es justo. Seguramente me has expulsado hoy de la faz de la tierra. Estaré oculto de tu presencia, seré un fugitivo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre, me matará. Caín pensó que el juicio de Dios era demasiado severo. Pensó que la penalidad de Dios por el pecado era demasiado grande. Pero en última instancia, no estaba dispuesto a aceptar las consecuencias de sus acciones. Y esto es un problema grave, porque a nadie le gusta recibir las consecuencias de sus acciones. Cuando pecamos, esperamos, inmediatamente, confesar y arrepentirnos, buen trabajo. Pero cuando lo hacemos, pensamos que ahora todo va a estar bien. ¿De verdad? No, todavía hay consecuencias por nuestras acciones. Sí, confesamos, sí, nos arrepentimos, sí, somos perdonados. Dios perdona, Él olvida. Pero todavía hay consecuencias por nuestras acciones. Y si no estamos dispuestos a recibir las consecuencias de nuestras acciones, en efecto, lo que estamos diciendo es, Dios, no eres justo. Esto es demasiado, no es apropiado. Realmente, has ido demasiado lejos en penalizarme. ¿De verdad? Me sorprende que Dios nos mantenga vivos a cualquiera de nosotros. ¿Lo entiendes? Pero Dios es tan paciente con nosotros, es tan misericordioso. Si recibimos lo que merecemos, iríamos directo al infierno. Pero Él retiene lo que realmente merecemos, eso es misericordia. El juicio es recibir lo que merecemos, la gracia es recibir lo que no merecemos, la misericordia es haber retenido lo que merecemos. Y eso es lo que Dios desea para todos nosotros, su misericordia. Y sin embargo, Caín no estaba dispuesto a aceptar las consecuencias de sus acciones. Versículo 15. Y el Señor le dijo, por lo tanto, quien mate a Caín, la venganza será tomada sobre él 7 veces. El número 7 es el número de la completitud. En otras palabras, Dios vindicará a cualquiera que mate a Caín, completamente podríamos decir. Y el Señor puso una señal en la cabeza de Caín. Dices, bueno, Clark, ¿cuál era la señal? No lo sé. La Biblia no lo dice. ¿Algún tipo de señal? Sí, eso es bueno, Clark. Era algún tipo de señal, de parte de Dios, como una garantía de que nadie lo mataría. Entonces, aparentemente, si alguien veía esta señal, era un emblema o algún tipo de señal que indicaba que no debían tocar a Caín. Porque si lo hacían, Dios vengaría su muerte. 7 veces. Completamente podríamos decir. Bueno, sigue adelante. Versículo 16. Entonces Caín salió de la presencia del Señor. ¡Qué triste! Y habitó en la tierra de Nod, al este de Edén. La palabra Nod significa errante por el camino. ¿Y eso no es una imagen del pecado?
El pecado nos aleja de la presencia del Señor. Y cuando salimos de la presencia del Señor, simplemente vagamos. Sin rumbo, sin esperanza. Siempre es bueno permanecer en la presencia del Señor. Como dijo el salmista en Salmo 16, 11. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Todos nosotros tenemos esa opción. Podemos vagar lejos de la presencia del Señor y simplemente seguir vagando. O podemos quedarnos bajo el grifo donde las bendiciones se derraman. En la presencia del Señor. Disfrutando de su gloria, su bondad, su fidelidad. Versículo 17, esta sección continúa tratando sobre el subproducto del pecado. Dice que Caín conoció a su esposa. Aparentemente, como mencionamos, la población era bastante grande en este periodo de tiempo. Y la esposa de Caín sin duda era una pariente suya. Tal vez una sobrina o algún tipo de prima, podría haber sido de los hijos e hijas de varios otros grupos de personas que finalmente vinieron de Adán y Eva. En más de 1000 años, déjame decirte que muchas personas están teniendo muchos hijos por todas partes, así que realmente no tienes idea de quién es quién. Y recuerda que esto es antes del diluvio. El acervo genético era obviamente muy puro durante este periodo de tiempo. El pecado no había tenido un efecto completo y devastador en la humanidad acortando sus años. Adán vivió 930 años. De hecho, Matusalén fue el hombre más anciano que jamás haya vivido, 969 años, lo veremos la próxima vez que estemos juntos. Bueno, continúa en el versículo 17. Dice que Caín conoció a su esposa, ella concibió y dio a luz a Enoc. Y hablaremos de él en el versículo 24 del capítulo 5. Y él construyó una ciudad, y llamó el nombre de su ciudad con el nombre de su hijo, Enoc. Ahora a Enoc le nació Idad. E Idad engendró a Meujael. Y Meujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Luego Lamec tomó para sí 2 esposas. Así que la espiral descendente, la depravación del pecado, continúa. A medida que se aparta del plan perfecto de Dios para el matrimonio. Un hombre, una mujer, como vimos en Génesis capítulo 2. Ahora tomando 2 esposas para sí mismo. El nombre de una era Ada, el nombre de la segunda, Silla. Y Ada dio a luz a Yabal. Él fue el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. El nombre de su hermano era Jubal. Fue el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Y en cuanto a Silla, ella también dio a luz a Tubal Caín, o un hijo nacido de Caín, un instructor de todo artesano en bronce y hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Noema. Entonces Lamec dijo a su esposa Ada y a Silla, oigan mi voz, esposas de Lamec, escuchen mi discurso. Porque he matado a un hombre por herirme, incluso a un joven por lastimarme. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec 77 veces. Aquí, Lamec admite haber matado a alguien, ahora afirma que fue en defensa propia. Pero sabes, mientras vemos esta espiral descendente, el subproducto del pecado. ¿Quién sabe? Tal vez también está mintiendo. No estoy seguro. Pero hace una afirmación interesante. Dice que si Dios va a vengar a Caín 7 veces o completamente, si alguien me mata, voy a ser vengado realmente por completo. 77 veces, completamente. Ahora, Dios no dijo eso. Lamec lo dijo. Nuevamente, creo que es una declaración muy jactanciosa, orgullosa. Como si Dios se ocupara de Caín, ese asesino de ninguna utilidad. Realmente se va a ocupar de mí porque maté a alguien en defensa propia. ¿Me entiendes? Y eso parece ser el punto de lo que está sucediendo allí. Bueno, esto nos lleva al octavo y último asunto y terminaremos aquí. El octavo y último asunto involucra el nacimiento de Set. Mira los versículos 25 y 26. Dice, y Adán conoció de nuevo a su esposa. Y ella dio a luz a un hijo, y le puso por nombre Set, porque Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y le puso por nombre Enos. Entonces, comenzó a invocar el nombre del Señor. Así que la línea piadosa de Set, a través de la cual vendría el Mesías. Ve la depravación del hombre,
ve el pecado del hombre y reconoce y se da cuenta de que está mal. ¿Y qué hace? Se vuelven y comienzan a invocar el nombre del Señor. Sabes, esa es mi esperanza y oración, no solo para nuestra nación sino para nuestro mundo. A medida que vemos la depravación del pecado, los estragos del pecado, corriendo desenfrenadamente en el mundo. Espero y oro para que Dios abra los ojos de las personas a lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y que se vuelvan y llamen al nombre del Señor. Pablo dijo en Romanos 10, 13. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. Padre, estamos tan humildes, Señor, que incluso deseas escuchar de nosotros. Y Señor, lo haces. Quieres que todos los hombres se vuelvan y llamen a tu nombre. Porque Señor, nos damos cuenta de que no hay otro nombre dado entre los hombres por el cual debemos ser salvos. Porque es el nombre por encima de todo otro nombre, y es en ese nombre que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú, Jesús, eres en verdad el Señor. Así que Padre, solo oro por los corazones de aquellos que no te conocen. Señor, aquellos que se han apartado de tu presencia y vagan sin rumbo. Señor, que los traigas de vuelta a ti mismo. Que se den cuenta de que ese vacío en su espíritu solo puede ser llenado por una relación personal contigo. Entonces, Señor, llamamos a tu nombre. Y te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para tocar corazones y cambiar vidas. Y que, Señor, nos uses como los vasos, los instrumentos que elijas para hacer precisamente eso. En nuestro camino al trabajo, en la escuela, en casa, en el juego. Brillando intensamente para ti, siendo esa luz en un mundo oscuro y depravado. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.